Continuemos revisando la librería NumPy. En esta lección vamos a aprender cómo acceder, insertar y eliminar elementos de un array de NumPy. Vamos a empezar importando nuestra librería. Y empezaremos conociendo cómo acceder a los elementos de un array. Voy a crear un array pasándole una lista de 4 elementos. Y la forma de acceder es a través de su posición. Quiero conocer el primer elemento y le voy a agregar su posición. Ejecutamos y nos da 1. Vamos a imprimir otro elemento. Quiero ahora conocer el último elemento. Recuerden que esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces tendríamos que indicarle el número 3. De esta manera nos da en la posición 0 el 1 y en la posición 3 el último número. Pero también, como recordarán, podemos acceder indicándole una posición negativa, que significa que va a empezar a contar desde el último. Por ejemplo, si quiero acceder al 4, tendríamos que indicarle -1. Ejecutamos y obtenemos el mismo resultado que imprimir el elemento con el número 3, que imprimir el elemento con la posición -1. Y así podemos seguir sumándole. Tendríamos que indicarle el penúltimo, que sería -2. Ejecutamos y nos da que el penúltimo número es 3. Muy bien, ¿cómo podemos modificar estos elementos de este array? Podemos modificarlos de acuerdo a su índice. Tenemos el array X y quiero modificar el primer elemento, que es 1, es decir 0, y le voy a agregar el número 30. Voy a imprimir nuevamente mi array para que vean cómo ha cambiado. Y de esta manera he modificado el número 1, que fue el primer elemento, por el 30. Igual podríamos indicarle con la última posición, sería -1, para usar las posiciones negativas. Y ya no quiero que sea 4, sino quiero que sea 60. Entonces ejecuto y ahora ha cambiado el último número 4 por 60. Muy bien, veamos un array ahora de 2 dimensiones. Voy a crear uno pasándole como argumento listas. Como son de 2 dimensiones, debo de crear 2 listas dentro de los corchetes. Tenemos el 1, 2 y 3. Y voy a agregarle una más para que sean de 2 filas y 3 columnas, 4, 5 y 6. Voy a imprimir para que vean cuál es el array que se ha creado. Y tenemos un array de 2 filas y 3 columnas. Ahora, para obtener los elementos de un array de 2 dimensiones, también los llamamos por sus posiciones. En este caso queremos obtener solo la primera fila. Si queremos obtener solo la primera fila de 1, 2 y 3, pues solamente dentro de los corchetes le agregamos la posición o el índice de la fila, que en este caso sería 0. Ejecutamos y nos da 1, 2 y 3. Ahora, dentro de esta fila solamente quiero obtener el primer valor, que es 1. Entonces le agrego una coma seguido de la posición de esta fila, que sería 0. Ejecuto y ahora nos da solamente un elemento. Puedo obtener el segundo elemento, en este caso sería 2. Ejecuto una vez más y nos da 2. De la misma manera como hemos accedido, podemos modificarlo. Por ejemplo, quiero modificar, ya no quiero que sea 2, sino quiero que sea 20. Entonces, indicamos el número de la fila seguido del número de la posición del elemento. En este caso, esto está en posición 0 y el 2 en la posición 1. Y le voy a asignar el 20. Voy a imprimir una vez más mi array, comento esta línea y ejecuto. Y ven la diferencia, hemos podido modificar el elemento que está en la primera fila y en la segunda posición usando sus índices. Perfecto, vamos a ver ahora cómo eliminar elementos de un array. Voy a crear de nuevo un array de números de 4 elementos igual. Y quiero saber ahora cómo eliminar esos elementos. Primero hay que imprimir nuestro array para poder ver la diferencia y luego voy a eliminar. Así como hemos accedido con sus índices, también podemos eliminar con sus índices. Por ejemplo, vamos a llamar a la función delete. Los argumentos que espera es el array que voy a modificar y los elementos tenemos que indicarle las posiciones. Por ejemplo, quiero eliminar la posición 0 y aparte la posición 1.
Es decir, quiero eliminar la posición 0, que es el número 1, y la posición 1, que es el número 2. Le voy a tener que asignar el array a todo lo que he eliminado, le voy a tener que volver a asignar todos sus valores. Entonces vuelvo a imprimir y como se dan cuenta ha eliminado la posición 0, que es el primer elemento, que es 1, y la posición 1, que es el segundo elemento, en este caso es 2. Podemos eliminar el último, la posición 3, que es el 4, ejecuto una vez más, y ahora solamente me queda el 3. Si solamente queremos eliminar un elemento y no tantos, por eso lo hemos puesto en una lista, pues solamente podríamos indicarle el número sin tener que agregarlo dentro de los corchetes. Quiero agregar la posición 1, es decir, con el índice 0, agrego el 0 y ejecuto. Y verán que solamente se ha eliminado el primero, pero si quiero varios índices sí tenemos que colocarlos dentro de estos corchetes. Ahora vamos a ver cómo eliminar elementos de un array de 2 dimensiones. Vamos a crear de nuevo otro array, pero ahora de 2 dimensiones. Muy parecido a los ejemplos anteriores. Imprimimos el array para ver que consta de 2 filas y 3 columnas. Y ahora vamos a ver la forma en que se va a eliminar. Como se dan cuenta, aquí tendríamos que eliminar por filas o por columnas. ¿Cómo se hace esto? Llamamos a la librería NumPy y luego a la función delete y le pasamos como argumento nuestro array. Y ahora queremos eliminar toda la primera fila. Por ejemplo, queremos eliminar toda la fila, que es 1, 2 y 3. Le indicamos la posición de la fila, en este caso es posición 0, posición 1. Quiero eliminar la primera posición 0, pero tengo que indicarle además si voy a eliminar una fila o una columna. Yo quiero eliminar la fila, entonces el argumento que se necesita para verificar eso es axis y decirle que es una fila. Si quiero una columna es el número 1, si quiero una fila es el número 0. Voy a imprimir el resultado y vemos la diferencia. Primero es todo el array completo y lo que he hecho es eliminar el 1, 2 y 3, que es la primera fila, y solamente me queda el resultado solamente el 4, 5 y 6. ¿Qué pasa si hubiera querido eliminar la columna? Es decir, quería eliminar el 1 y el 4. Pues modifico ya no el axis 0, sino el axis 1, ejecuto una vez más, y si nos damos cuenta, ha eliminado el 1 y el 4, que es la primera columna. Ahora veamos otra función que se llama append. Append lo que hace es agregar una lista de elementos a nuestro array. Volvemos a crear nuestro array de números, primero de una sola dimensión, y quiero agregarle el número 5. Pues para poder añadir elementos a un array, en este caso de una dimensión, pues llamo numpy, seguido de la función append, entrar en los argumentos, es mi array, y luego el elemento que quiero añadir, voy a añadirle un 5. Voy a imprimir el resultado, pero lo voy a comparar con el array original. Ejecuto. Y si nos damos cuenta, lo que he añadido es al final el número 5. ¿Qué pasa si queremos añadir muchos elementos? No solamente el 5, sino queremos añadir 7 y 8. Pues como son varios, tenemos que agruparlos dentro de estos corchetes. Entonces quiero también agregarle el 6 y el 7. Pues ejecuto una vez más. Y se dan cuenta, primero agrego el 5, pero acá como hay más elementos, lo hemos agrupado dentro de corchetes. Veamos ahora con más de una dimensión. Voy a crear de nuevo el mismo ejemplo y veamos la forma en que se agrega. Recuerden que aquí se trabaja con filas y columnas ya que son de 2 dimensiones. Entonces llamo a mi librería NumPy, uso append y aquí voy a colocar la lista de elementos que quiero agregar a mi array. Recuerden que aquí se trabaja por filas y columnas, así que tenemos que agregar la lista dentro de los corchetes. Quiero agregar 7, 8 y 9. Tenemos que indicarle cómo se nos va a agregar, si se va a agregar como una nueva fila o como una nueva columna. Recuerden el parámetro que hemos usado antes, que es axis, y lo quiero agregar como una nueva fila. Voy a imprimir el original junto con el modificado y ejecutamos. Si se dan cuenta, primero el original es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 filas y 3 columnas, y aquí le hemos agregado toda esta lista, 7, 8 y 9, pero le hemos indicado que queremos que se agregue como fila.
por eso se agrega al final 7, 8, 9. Ahora si queremos agregar estos elementos como columna, recordemos que aquí se están agregando como si fueran parte de una fila, ¿sí? Entonces si lo cambiamos a 1 para decir que lo queremos agregar como columna, nos va a salir un error, ya que máximo puede aceptar una columna 2 elementos. Ejecuto y nos sale un error. ¿Cómo podemos modificarlo? Pues solamente necesitamos 2 elementos. En este caso vamos a agregar el 7 y el 9. Pero recuerden que cada elemento se agrega como si fuera una fila. Tenemos que encapsularlos entre corchetes. Ejecutamos una vez más y ahora sí ha agregado el 7 y el 9. Si queremos agregar elementos, pero no al final como lo hemos estado añadiendo, sino en cualquier posición de un array, no podemos hacerlo con la función append, sino usamos otra función que es insert. Con insert tenemos que indicarle 3 parámetros. Voy a tomar de nuevo el mismo ejemplo. Primero con una sola dimensión, entonces vamos a llamar a insert. Y los parámetros que necesitamos es el array, la posición donde queremos insertar el elemento. En este caso quiero en la posición, es de la posición 0, 1 y aquí, que ya no sea 3, sino otro elemento. Entonces la posición 2 y seguido le agregamos el elemento o los elementos que queremos añadir. Voy a agregarle un 5. Vamos a imprimir el original y el modificado. Si se dan cuenta, el número 3 ha sido reemplazado por el 5, ya que le hemos indicado la posición donde quiero que esté este número. De igual manera, si queremos más de un elemento, podemos agregarlo, pero en corchetes. Queremos el 10 y el 20, pero no en la posición 2, sino la queremos en la posición 0, en la primera posición. Ejecutamos y en la posición 0 han sido agregados el 10 y el 20, luego continúa con el 1, 2 y 3, pero en el 3 también fue reemplazado por el 5. Ahora hagámoslo con los arrays de 2 dimensiones. Llamamos a insert y el primer argumento es el array que voy a modificar, seguido del índice, ya sea fila o columna. Vamos a poner la primera o la segunda para que vean la diferencia, seguido de los elementos que quiero insertar. Si se dan cuenta tienen 3 elementos, entonces vamos a agregar una lista de 3. Necesito el 20, 30 y 40. Y siempre tenemos que decirle que quiero que lo inserte como fila o como columna. En este caso como fila. Vamos a imprimir el original y el modificado. Ahora, el original es 2 filas y 3 columnas. ¿Qué pasó? Le hemos insertado en la posición 1 de la fila, que es la segunda, 20, 30 y 40. ¿Qué pasa si ustedes quieren que todos estos sean el mismo número? Pues ya necesitamos tener toda esta lista, si no le colocamos un solo número. Por ejemplo, 99. Ejecutamos. Y así no le hayamos colocado una lista con solos 99, así, que también funciona, lo ha tomado y lo ha replicado de acuerdo a la cantidad de elementos que tiene cada fila. Como tiene 3, ha replicado 3 veces el 99. Lo mismo podríamos hacerlo con las columnas, le decimos con el axis 1, ejecutamos, y ahora en la posición 1 de las columnas, que es 0 y 1, agregado el 99 2 veces ahora. Por último veamos la función de stack, que nos sirve para insertar un array dentro de otro array. Una vez más creamos un array primero de una sola dimensión con 1 y 2 y vamos a crear un array multidimensional para que vean cómo podemos añadir un array de una dimensión a un array de 2 dimensiones con los valores de 3 y 4 y 5 y 6. Vamos a imprimirlos para poder diferenciarlos. Ejecutamos y el primero es 1 y 2 y el segundo es 2 filas y 2 columnas. Y ahora voy a crear una variable z y voy a llamar a mi función bStack.
Los argumentos son el array que voy a añadir y el segundo tenemos que colocarlo dentro de una tupla. El primer elemento es el array que voy a añadir y el segundo es a quién le voy a añadir, pero en la parte superior. Tenemos que imprimir, ejecutamos. Este es el primer array de 1 y 2, este es el segundo que es y, y aquí es el resultado de Vesta. Añadido el 1 y el 2 en la parte superior de todo el array y. Muy bien, de esta manera hemos visto cómo acceder, insertar y eliminar elementos dentro de arrays multidimensionales. Nos vemos en la siguiente clase.